En nombre de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 94, expedido el 16 de octubre del año 2002, mediante el cual se crea la Medalla al Mérito Luis García de Arellano del Congreso del Estado, y del artículo 146, párrafo 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, invito al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado, que en nombre de Tamaulipas imponga a la maestra Diana del Carmen Guardiola Sáenz dicha presea y entregue el diploma de reconocimiento que corresponde a este galardón. Ruego a todos ponernos de pie. Me permito dar lectura al texto que contiene el diploma. La 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas otorga a la maestra Diana del Carmen Guardiola Sáenz la Medalla al Mérito Luis García de Arellano 2019, como un justo reconocimiento por su destacada trayectoria y aportaciones en el campo de la lingüística y literatura a nivel nacional e internacional, y lo suscriben en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 26 días del mes de junio del año 2019, el diputado José Hilario González García y las diputadas Brenda Georgina Cárdenas Tomae y Mónica González García, presidente y secretarias de esta mesa directiva. Favor de tomar asiento. En ocasión del establecimiento de la presea Luis García de Arellano, la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas establece la posibilidad de que la persona que resulte homenajeada, si así lo desea, haga uso de la palabra para pronunciar un mensaje al pueblo de Tamaulipas. En este tenor se le otorga el uso de la más alta tribuna del Estado a la maestra Diana del Carmen Guardiola Sáenz. Con la venia de la mesa directiva, me dirijo al señor gobernador del Estado de Tamaulipas, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, licenciado Horacio Ortiz Renán, a los distinguidos diputados y diputadas, y a los amigos y familiares que tan amablemente han querido acompañarme en esta emotiva ceremonia. Aunque sé que inevitablemente se interpreta como un tópico, gracias, ese sencillo sustantivo común, es la primera palabra que exige ser pronunciada en un momento como este. Gracias. Gracias desde el fondo de mi ser. Y son muchos los depositarios de mi agradecimiento. Gracias primeramente a esta honorable Cámara por considerar que merecía ostentar la medalla Luis García de Arellano en su edición 2019. Créanme, la portaré con orgullo.
consciente de que hay muchos otros tamaulipecos de gran valía que bien podrían estar ahora mismo en este recinto. Gracias asimismo al claustro de profesores y directivos de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 285 de Reynosa, por proponerme como candidata a tan distinguida presea. Aprecio la confianza que han tenido siempre en mi persona y en mi trabajo. Gracias a la Casa Editora Trillas por atreverse a publicar mis metodologías rompedoras, con las que buscamos acabar con el rezago de más de 50 años que llevamos en México en materia lingüística, al tiempo que despertamos en los niños, los adolescentes y los jóvenes de México un auténtico amor por la lengua española. Gracias, por supuesto, a mi familia, a mi esposo, mis 3 hijos, mis padres, mis hermanas y todos esos miembros de la familia y esos amigos sinceros que, haciendo un entramado de amor y de sana complicidad, han sabido estar ahí, cada día, forjando conmigo una historia común. Una historia en la que ha habido días no muy gratos, es cierto, pero ha habido también otros pletóricos de felicidad, como el que hoy estoy viviendo. Gracias por la suma de sus afectos, de sus opiniones, de sus consejos, de sus cuidados, de sus bromas y hasta de sus objeciones. Y ahora quiero confesarme con ustedes. No sé si sea una virtud o un defecto, pero siempre he tenido la costumbre de describirlo todo, de narrar cuanto me pasa. Y eso es lo que me nace hacer hoy. Quizá porque compartiendo con ustedes unos cuantos segmentos descriptivos y narrativos de mi vida, puedan llegar a entender lo que soy, lo que siento y lo que persigo. Mi pasión por las letras, por las palabras, por las frases y por las historias que con ellas se construyen, ha estado ahí desde que tengo memoria. Es más, creo que nací con esa pasión. Pero me pasaba lo que a muchos niños, que en la articulación natural de los sonidos, algunos tardaron en explotar. Así que cuando a los 3 años era incapaz de pronunciar la palabra regalo, decía llegallo. Mi papá me retó a esforzarme hasta conseguirlo, bajo la promesa de que si lo lograba, me premiaría. Precisamente con un regalo. Y así fue. Después de practicar y practicar, lo conseguí. Y obtuve como regalo un libro. Creo que ahí empezó todo. Con don Samuel Guardiola Cervantes, mi padre, como motor. Un palmillense de pro que se esforzó como un titán para brindar oportunidades enriquecedoras a sus 4 hijas, fomentando la lectura, la cultura, los viajes y los valores. Recuerdo que nos ofrecían $1 por cada libro que leíamos. Y fue ese recurso, un poco ortodoxo por cierto, lo que hizo que leyera mi primer libro completo de más de 100 páginas cuando tenía 7 años. Desde luego me aplicó también un examen oral y un examen escrito para comprobar que la lectura había sido realmente productiva. Pero saben, muy pronto dejó de interesarme el premio y me cautivaron las letras. Gastar en libros lo que me daban de domingo era un placer. Poder zambullirme en mundos maravillosos, en ideas nuevas, pero sobre todo en formas de expresión sofisticadas y elegantes que soñaba con poder imitar algún día. Eso iba siendo mella en mí. Por eso subrayaba con colores distintos las palabras bonitas, las palabras raras, las palabras inquietantes. Y así, en esa Reynosa tranquila y familiar de los años 60 y 70, me atreví a empezar a escribir, con fallas ortográficas seguramente, pero con ilusión. Tiempos inolvidables aquellos en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez y posteriormente en mi querida secundaria José de Escandón, en donde fui consciente por primera vez de que las letras llegarían a ser centrales en mi vida.
estimulada por concursos, por trabajos literarios y por las enseñanzas de muchos buenos maestros, entre ellos el profesor Gumersindo Guerrero García, que este día me acompaña y con quien compartiré desde hoy un lugar en el muro de honor de esta presea. Luego llegó el momento. Gracias, maestro. Luego llegó el momento de salir de casa, de marchar a Monterrey para estudiar en el TEC, el sueño de mi papá. Licenciarme en Letras Españolas fue, contra todo pronóstico, muchísimo más que una plataforma para casarme bien, el estigma que por entonces tenían esas carreras de humanidades. El español correcto se convirtió definitivamente en mi amigo íntimo, en mi compañero en todo momento del día. Incluso ya casada con mis hijos pequeños, los juegos preferidos eran conjugar verbos, acuñar prefijos y sufijos estrambóticos para crear palabras lindas y buscar sinónimos y antónimos. Ya para entonces se había accionado el clic entre conocimiento y pasión. Se había abierto la caja de Pandora, pero en su versión virtuosa. Descubrí que escribir y hablar bien abría puertas y tenía que enseñarlo así a mis audiencias. Tuve que dejar las aulas del TEC de Monterrey, en las que había estado enseñando durante 5 años, para incursionar en el mundo de la empresa y la consultoría independiente. Entonces me enfrenté, y me sigo enfrentando, a ejecutivos frustrados, a profesionistas de las distintas universidades de México, carentes de herramientas para producir informes claros y propuestas contundentes, llenos de inseguridad a la hora de escribir un ensayo, una tesis o un simple mensaje electrónico. Con estas historias de desilusión a sus espaldas, yo no podía limitarme a recitar reglas y más reglas. Aposté entonces por la lingüística aplicada. Tuve que empezar una labor titánica, muchas veces irreverente, diseñando metodologías en donde el juego, los trucos, la lógica ortográfica, el empirismo, la disminución de los ejercicios terriblemente deductivos se convirtieron en el denominador común. Tuvieron que pasar muchos años e impartir cientos y cientos de horas de cursos y seminarios en empresas, museos, universidades y periódicos para darme cuenta de que, aunque era muy productivo, económicamente hablando, dedicarme a remediar situaciones, lo que en realidad tenía que hacer era enseñar bien desde el principio. Esto es, empezar en las bases, con los niños en la primaria. Y esto es ahora lo que abandero. Creo que el aula debe ser, en palabras de la Real Academia Española, un marco imaginativo, en el que, más allá de la exposición de las 270 reglas de la actual normativa ortográfica, nos atrevamos a enseñar un español correcto empleando estrategias diversas, trucos, actividades retadoras del intelecto, enfoques interdisciplinarios y, desde luego, contenidos actualizados. Es francamente inadmisible encontrar a niños escribiendo "fue" con tilde, considerando que desde hace 61 años dejó de llevarla, o guión, que tampoco se acentúa desde hace una década, o dejarnos bombardear impunemente por una ortografía urbana, perniciosa, que taladra con anuncios y carteles en los que aparecen palabras como garaje con G, cuando su única escritura ha sido siempre con J. O bien creer que con la coma basta para hacernos entender, cuando contamos con un repertorio riquísimo de 13 signos de puntuación con los que podemos ganar claridad al escribir. O distinguir, por ejemplo, que la abreviatura para las 4 de la tarde es 4 PM con minúscula, punto y espacio. Porque con mayúscula diríamos las 4 Policía Militar.
o echar mano del vasto repertorio léxico de nuestro español para evitar expresiones como pásame el deste que está sobre la dehesa, o bueno, pero me entendiste, que no le hacen justicia a nuestro bello idioma, que es nada menos el segundo más hablado en el mundo, después del chino. Yo creo que podemos hacerlo. Esto es innovación educativa. No tanto que todos los niños usen tableta o que haya pizarrones electrónicos en los salones, lo cual es muy bueno. Pero lo que necesitamos es enseñar un español actualizado, gradual, contextualizado, útil para la vida. Tenemos la ventaja de que contamos con una norma panhispánica, un aparato de principios que explica, describe y prescribe el buen uso del español en todo el ámbito hispánico, que lo mismo se aplica en México, que en Uruguay, que en Cuba, que en El Salvador o que en la Argentina. Por mi parte, estoy orgullosa y agradecida, por supuesto, de que mis metodologías estén llegando cada vez a más escuelas del país. Tengo el dato, por ejemplo, de que en Tamaulipas nos han dado su voto de confianza en escuelas en Tampico, en Altamira y, por supuesto, en Reynosa, en donde me siento muy querida y respetada, contraviniendo el principio popular de que nadie es profeta en su propia tierra. Pero hay que ir por más. Ya estamos presentes en Colombia y próximamente trabajaré en una adaptación de mis obras para neutralizar la modalidad de lengua mexicana, de modo que podamos alcanzar, ¿por qué no?, otros países del cono sur, considerando que el panhispanismo, que no es otra cosa que la unidad dentro de la diversidad, lo facilita. Por mi parte, prometo seguir en la brecha. Ser lexicógrafa avalada por la Real Academia Española me está dando ahora la oportunidad de hacer un diccionario explicativo para niños, en el que recoja exclusivamente palabras bonitas que enriquezcan la experiencia de la lectura comprensiva. Tengo en mente también una nueva serie de cuadernos para producir textos de una manera sistemática, ágil y sin tanto sufrimiento. Como saben, hace casi 19 años que no vivo en México. Tengo una nueva patria, España, una tierra generosa que me ha abierto puertas y me permite seguir creciendo. Pero yo no me olvido de mi México. Vivo allá, es cierto, pero trabajo aquí. Pago mis impuestos aquí. Tengo un férreo compromiso con la educación aquí. Y si no, ¿por qué he atravesado el Atlántico 138 veces solo en este tiempo? Pues porque la inspiración de todo proyecto que realizo está en la niñez y en la juventud mexicana, e incluso en las audiencias adultas. Y ahora este premio que me conceden, pues es un auténtico peligro para mí, porque se redoblan mis ganas de soñar nuevos sueños y ejecutarlos, desde luego. Pero creo que bien vale la pena el esfuerzo y la entrega. Y ahora termino. A muchas personas podría dedicar esta presea, pero quiero hacerlo al principal promotor de mi carrera, a quien siempre me ha admirado y yo admiro, a quien me anima a desarrollar nuevos proyectos, a quien aguanta largas ausencias de casa. Me refiero a mi esposo, el doctor Daniel Jiménez Villarreal. Todo Tamaulipas tenía que saberlo, mi amor. Y más allá de eso, más allá de ello, como mujer de fe, he de reconocer que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a mi Padre Celestial. Es Dios quien me da y siempre me ha dado ideas creativas y sobre todo capacidad para llevarlas a cabo. A Él la gloria, y a todos ustedes
un gran abrazo y toda mi gratitud. Gracias.